Bueno, vamos a seguir con la búsqueda de intersecciones y sumas. Vamos a trabajar en el espacio R4, ¿sí? En donde vamos a anotar a los vectores como x1, x2, x3, x4, usando esta notación, ¿sí? Tenemos el subespacio S, ¿sí? Que son todos los x de R4, que verifican que x1 menos x2 más 2x3 es igual a x2 más x3 menos 2x4 igual a 0. Y tenemos el subespacio T, que son todos los x de R4, que verifican que x1 más 2x4 es igual a 0. Muy bien. Va a ser cómodo trabajar con bases en este caso, ¿sí? Acá no hay una interpretación geométrica que nos ayude demasiado, ¿sí? Va a ser cómodo en este caso trabajar con bases y tratar de escribir a estos subespacios de la forma más cómoda posible. Vamos a comenzar con T. Las ecuaciones de T la ecuación de T es sencillita porque lo que podemos hacer es escribir a x1 como menos 2x4, ¿sí? Y x2 y x3 son libres. Que sean libres quiere decir entonces que se pueden escribir, o sea, T se podría escribir con de la forma menos 2x4, a ver, voy a menos 2x4, que sería el x1, ¿no? Que lo cambio por menos 2x4, x2 es libre, x3 es libre y x4, ¿sí? Y x1 obviamente depende de x4, ¿no es cierto? Se puede escribir de esta forma. Acá estoy haciendo un abuso de notación porque tendría que indicar que x2, x3 y x4 son parámetros. O sea, tendría que poner que x2 pertenece a R, x3 pertenece a R, x4 pertenece a R para que esto sea correcto, ¿sí? Ahora, esto quiere decir que todos los vectores que tienen esta forma están en T. Lo que voy a hacer es escribir a esto como una combinación lineal genérica que va a depender obviamente de las variables x2, x3 y x4 que tengo, ¿sí? O sea que yo tomo un vector genérico de T y un vector genérico de T lo puedo escribir como x2 por 0, 1, 0, 0. Fíjense que lo que estoy haciendo es como mirando, ¿no? Dónde aparece el x2, ¿no? Más x3 por 0, 0, 1, 0, más x4 por menos 2, 0, 0, 1. Esto quiere decir, ¿sí? Que T se puede generar con estos tres vectores, ¿sí? Además, estos tres vectores es muy fácil de ver que son linealmente independientes, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque si yo, por ejemplo, los dispongo uno debajo del otro, me va a quedar el triángulo de cero formado con este y con estos dos, ¿sí? Así que es muy sencillo de ver que son linealmente independientes. Eso quiere decir que entonces una base para T podría estar formada por estos tres vectores, ¿sí? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y menos 2, 0, 0, 1. ¿Sí? Esto sería entonces una base para T. Vamos a tratar de hacer lo mismo con S, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo podemos pensar a S, ¿sí? A partir de una base. Acá yo tengo una base para T. Vamos a ver si podemos pensar una base para S. Entonces, mirando las ecuaciones de S, vemos que tenemos dos ecuaciones, ¿no? x1 menos x2. A ver, x1 menos x2 más 2x3 igual a 0. Y por otro lado, x2 más x3 menos 2x4 igual a 0. Esto me va a permitir escribir por lo menos a dos parámetros de los que están acá en función de los otros dos, ¿sí? Entonces yo podría escribir que x1 es x2 menos 2x3, despejando, ¿no? Obviamente. Y de acá podría escribir que x2, iba a poner x4, pero bueno, tendría que pasar este 2 dividiendo y me incomoda trabajar con fracciones, ¿no? Como x2 podría decir que es 2x4 menos x3, ¿no? Si yo tengo que x2 es 2x4 menos x3, puedo sustituir este x2, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es sustituir
esto que está acá, todo para no trabajar con fracciones, ¿no? O sea, es molesto trabajar con fracciones, la verdad. Entonces x1 va a ser igual a 2x4 menos x3, esa sería la sustitución, menos 2x3. Finalmente me queda que x1 es 2x4 menos 3x3, ¿no es cierto? Excelente, entonces tenemos que x1 es 2x4 menos 3x3 y x2 es 2x4 menos x3, o sea que tenemos que x1 y x2 dependen de x3 y de x4, o sea que si yo pudiera escribir a S de una forma genérica, digamos, estaríamos poniendo 2x4 menos 3x3, 2x4 menos x3, ¿sí? x3 libre y x4 libre. Con lo cual, ¿sí? Si nosotros pensamos una forma genérica de escribir esto, ¿no? Podríamos pensarlo como x3 por menos 3, menos 1, 1, 0, más x4 por 2, 2, 0, 1. ¿Sí? Ven que lo que estamos haciendo es acá colocar, digamos, como los coeficientes serían, ¿no? En donde aparece x3, ¿sí? Y además, si uno hace esta cuenta, ¿no? Hace la distributiva y suma, obviamente va a llegar a esta forma genérica, ¿sí? Es decir, se ve esto, ¿no es cierto? O sea, si yo hiciera esta cuenta me daría menos 3x3, menos x3, x3, 0, y acá me daría 2x4, 2x4, 0x4, que si lo sumo me termina dando lo que está arriba. Ahora, nuevamente es muy fácil ver que estos dos vectores son linealmente independientes. Fíjense que acá tengo un 0 y acá no tengo un 0, eso ya obligadamente me hace ver que este no puede ser combinación lineal de este que está acá. Con lo cual, ¿sí? Son vectores linealmente independientes y entonces yo podría decir que una base para S está formada justamente por esos dos vectores, ¿sí? Que tenemos acá. Muy bien. La cuestión ahora es tratar de encontrar la intersección y la suma. Nosotros sabemos una base para T, sabemos una base para S, pero no conocemos ni la intersección ni la suma. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para buscar la intersección es tratar de trabajar con las formas genéricas. Esto es lo que voy a hacer yo, ¿sí? Esto es una técnica que me parece que es bastante cómoda, ¿sí? Trabajar con las formas generales de los subespacios, ¿sí? S y T, ¿está bien? Que lo voy a hacer en el próximo pizarrón, pero veamos que, digamos, los voy a denominar de otra manera, porque si utilizo los mismos los mismos parámetros, ¿sí? Ven que acá se repite el x4 y el x4, pero no son el mismo, ¿sí? Porque acá x4 es un parámetro y acá x4 es otro parámetro escrito, digamos, en otro conjunto, ¿sí? Entonces lo que yo propongo, o lo que suelo proponer, es cambiar esta notación para no repetir parámetros. Entonces, por ejemplo, pensar a t, ¿sí? Como por ejemplo los vectores de la forma menos 2a, b, c, a. ¿Sí? Es decir, introduje nuevas variables. En vez de x4 llamo a, en vez de x2 llamo b, en vez de x3 llamo c. Total, esto es una forma, digamos, de escribir la forma, justamente, de los vectores de t. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a ver cómo podemos buscar la intersección y la suma. Ok, vamos entonces, acá yo lo que puse fue los subespacios S y T, recordando que a T le hice como una especie de cambio de variable. Y lo que voy a tratar de hacer es como, digamos, mezclar, ¿sí? Las condiciones que tiene que tener un vector para pertenecer a S con las condiciones que tiene que tener un vector para pertenecer a T, ¿sí? Entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿no? En T se cumple que la última componente, o mejor dicho, la primera componente, es el doble de la última cambiada de signo, ¿sí? Por ejemplo, la segunda y la tercera son libres, pero acá no hay libertad entre la segunda y la tercera, ya que la segunda depende en parte de la tercera y obviamente de la cuarta, ¿sí? Entonces, una manera, digamos, de empezar a mezclar todo esto, ¿sí? A mezclar todas estas condiciones, es ir pidiendo justamente que
digamos, haya cierta igualdad, ¿no es cierto? O sea, que se cumpla lo que pasa en S y se cumpla lo que pasa en T. O sea que si yo tomo un vector x1, x2, x3, x4, ¿sí? La primera componente responda a la forma de S, la segunda también, la tercera también, la cuarta también. O sea, todo el vector responda a la forma de S y también responda a la forma de T. Para lo cual nosotros podríamos plantear que, por ejemplo, 2x4 menos 3x3, ¿sí? O mejor dicho, x4 va a tomar el papel de A, x3 va a tomar el papel de C, ¿sí? 2x4 menos x3 va a tomar el papel de B y todo esto va a tomar el papel de menos 2A, ¿sí? Entonces, pensando esto, ¿sí? O sea, pensándolo por ahí en las variables que son libres, yo podría entonces poner que x4, ¿sí? Va a ser lo mismo que A, en este caso. x3 va a ser lo mismo que C. Todo esto entonces va a ser lo mismo que B. 2x4 menos x3 va a ser lo mismo que B. Entonces ven acá, por ejemplo, yo ya podría decir de repente que B tiene que ser lo mismo que 2 por A menos C, en este caso, ¿no? En la intersección. Y por último lo que voy a hacer es decir que 2x4 menos 3x3 tiene que ser lo mismo que menos 2A. ¿Está bien? Pero como x4 es A y x3 es C, yo podría decir entonces que 2A menos 3C tiene que ser lo mismo que menos 2A, ¿sí? Y a partir de acá, ¿sí? Yo podría deducir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, paso el 2A para allá, me va a quedar 4A igual a 3C, ¿no? Con lo cual A es 3/4 de C, ¿sí? Entonces lo que hice acá, en toda esta igualdad de coordenadas o igualación de coordenadas, es deducir que B, por ejemplo, es 2A menos C y que A es 3/4 de C, ¿sí? Entonces ahora tendría que elegir en función de quién pongo las cosas, ¿no es cierto? Acá quizás, si yo reemplazo el valor A igual 3/4 de C acá, o sea, pongo esto acá, me va a quedar que B es igual a 2 por 3/4 de C menos C, ¿sí? O sea, 3 medios de C menos C, es decir, 1 medio de C. Tanto que no quería usar fracciones que terminé cayendo en ellas. B entonces es 1 medio de C, ¿sí? Bueno, entonces me quedó todo en función de una sola letra, ¿no? Porque tenemos B 1 medio de C, A 3/4 de C, entonces como yo digamos, terminé tomando las variables que estaban en T, lo que voy a hacer es meter todo adentro de esa nomenclatura de T, y entonces me va a quedar que en vez de menos 2A va a ser menos 2 por 3/4 de C. ¿Sí? Epa, 3/4 de C. B va a ser 1 medio de C. C es libre y A es 3/4 de C. ¿Sí? Con lo cual esto sería lo mismo que menos 3 medios de C, 1 medio de C, C, 3/4 de C. Esta sería como la forma genérica de ¿quién? De la intersección de S con T. ¿Sí? Como vemos, ¿sí? Esa intersección T tiene un solo parámetro, con lo cual va a depender de un solo vector, con lo cual su dimensión va a ser 1. ¿Sí? Y entonces fíjense que si yo escribo esto de forma genérica sería algo así como C por menos 3 medios, 1 medio, 1 3/4. ¿Sí? Y entonces ya podría pensar que una base para esa intersección T es justamente la que está formada por este vector. Menos 3 medios, 1 medio, 1 3/4. Ahora, ustedes saben que si yo cambio a un vector por un múltiplo de ese vector, el conjunto que me va a quedar acá es equivalente, o sea, va a generar el mismo subespacio, y como no me gustan las fracciones, lo que yo voy a hacer es agarrar este vector multiplicado por 4. ¿Sí? Si yo lo multiplico por 4, me va a quedar el vector menos 6, 2, 2, 3, ¿sí? Así que una base para esa intersección T puede ser menos 6, 2, 2, 3 en este caso. Esto ya me está diciendo
que de esta manera yo ya caracterizo el subespacio. O sea, cuando a mí me piden un subespacio, si yo doy una base del subespacio ya está. Porque lo que estoy diciendo es cómo formarlo a ese subespacio, ¿sí? Esta sería como una especie de fórmula para ese subespacio, ¿sí? Y también yo podría decir, bueno, pero entonces esa intersección T, ¿quién es? Y bueno, es el generado por el menos 6, 2, 2, 3, ¿sí? Y de esta manera también estoy dando un subespacio. Bien, bueno, ¿qué podemos hacer ahora para la suma? Vamos a pensar, antes de pasar, digamos, a buscar la suma con una técnica que podemos utilizar, que ahora les voy a comentar, ¿sí? Tendríamos que usar el teorema de la dimensión, ya que estamos acá. ¿Por qué? Porque el teorema de la dimensión me da mucha información sobre qué pinta puede tener la suma, ¿sí? Entonces, una vez que saco la intersección, voy a tratar de ver qué pinta tiene la suma. Ahora, nosotros sabíamos que S tenía dimensión 2, habíamos buscado una base para S, ¿sí? Y tenía dos vectores. T tenía dimensión 3, tiene dimensión 3, habíamos buscado una base y habíamos visto que tenía 3 vectores. Eso lo pueden verificar justo en el pizarrón anterior, ¿no? Y esa intersección T me quedó de dimensión 1 porque está generado solamente por un vector linealmente independiente. Eso implica que la dimensión de la suma, ¿sí?, es 4. ¿Está bien? La dimensión de S más T es 4, ¿sí? Ahora, ¿dónde estamos trabajando nosotros? Nosotros estamos trabajando en R4, ¿sí? Entonces, si la dimensión de S más T es 4 y estamos trabajando en R4, es porque S más T tiene que ser R4, no le queda otra, porque ¿qué pasa? En R4 y en general en R a la n, ¿sí?, hay muchos subespacios, ¿sí? Pero hay dos que son especiales, digamos, o únicos, ¿sí? El que tiene dimensión n, en este caso 4, que es todo, y el que tiene dimensión 0, digamos, que es el vector nulo. ¿Está bien? Entonces, como llegué a que la dimensión de S más T es 4, ¿sí?, entonces S más T no le queda otra que ser R4, ¿sí? Y entonces en este caso ya calculamos la suma y calculamos la intersección. Muy bien. Antes de pasar a otro ejemplo más que vamos a mirar ahora, quiero anticiparles lo siguiente, o decirles lo siguiente. Para poder buscar justamente S más T, una de las cosas que nosotros podemos hacer es utilizar uno de los resultados que habíamos visto antes, ¿sí? Porque nosotros conocemos una base para S y conocemos una base para T. Entonces, si nosotros unimos una base para S y una base para T, lo que tenemos es un generador de S más T, ¿sí? Recuerdan que hay una propiedad que me dice que la unión de las bases de dos subespacios genera S más T. ¿Por qué digo genera? Porque no necesariamente esto tiene que ser una base. Pero teniendo en cuenta eso, yo lo que podría haber hecho es agarrar un conjunto formado por todos los vectores de la base de S y todos los vectores de la base de T, y ese conjunto, como es un generador de S más T, dependiendo obviamente de la cantidad de vectores que tenga, puedo, como ya hemos visto en otro teorema, dado un conjunto de generadores, puedo reducirlo, ¿sí?, a una base de ese espacio, ¿sí?, quitando vectores que sean linealmente dependientes con los demás. Así que esa era un poco la idea que teníamos pensada para este ejercicio. Pero como llegamos al resultado de que la dimensión de S más T es 4, no me queda otra que S más T ser R4, ¿sí? Bien, de lo contrario habríamos hecho este procedimiento. Teníamos un generador de S más T y después lo que hacíamos era reducirlo, reducir ese generador a una base. ¿Está bien? Mediante triangulación, el método de Gauss-Jordan o el método que más les guste. Muy bien. Bueno, entonces cerramos esta segunda parte de la clase con este ejemplo. Nos vamos a ver la próxima con un ejemplo más.